Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dependiendo de la hora en que nos estés escuchando, bienvenido a este podcast, el cual es un podcast didáctico, ¿sí? Del curso de práctica didáctica de la física. Y es que en esta tercera unidad, porque hemos llegado a este tercer episodio, en el cual estaremos hablando de temas muy interesantes e importantes. Y es que justamente hemos aprendido en el transcurso de este año, los primeros 2 episodios, ¿verdad?, de esta serie de lo que es la física. Hemos visto varios títulos que han fortalecido nuestra área en lo que es la práctica de la física. Ahora muy bien, en esta tercera unidad estaremos hablando de lo que es momento lineal y su conservación, centros de masa, impulso, colisiones, colisión elástica e inelástica. Muy bien, jóvenes, yo sé que ustedes allá en casa están en estos momentos en su cuaderno realizando sus tareas, realizando los ejercicios, probablemente estén sentados o vayan independientemente de las actividades o el día, la hora en que nos estén escuchando, ¿verdad? Puede ser que estén de viaje, nos estén escuchando, estén fortaleciendo su área de la práctica de la física. Y pues en esta ocasión déjenme decirles que nos adentramos a este nuevo mundo. ¿Y qué es lo primero que vamos a estar hablando en este episodio número 3? Como habíamos comentado antes, en el transcurso de esta unidad, pues tenemos estos temas que nos van a ayudar a fortalecer y a poder comprender de una mejor manera lo que nos rodea, ¿sí? Cómo la física es parte de nuestro diario vivir y cómo nosotros podemos aprender de ella y a mejorar de una manera muy increíble. En este caso estaremos hablando de lo que es el movimiento lineal y su conservación. Pero dentro de lo que es el movimiento lineal y su conservación debemos de comprender los aspectos más básicos, ¿verdad? El principio de conservación del momento lineal pues también es conocido como principio de conservación de la cantidad de movimiento. Quiere decir que independientemente pues nos están dando a poder comprender de una mejor manera este tema, este maravilloso tema. Y pues establece que si la resultante de la fuerza que actúa sobre un cuerpo o un sistema es nula, ya que pues como lo dice, su momento lineal permanece constante en el tiempo. Pero, ¿qué es el movimiento lineal en sí? Sí, hagámonos esa pregunta allá en casa. Yo dejaré un par de segundos que tú pienses y te respondas qué es el movimiento lineal. Y es que el movimiento lineal va a ser la cantidad de movimiento, el momento lineal. El ímpetu o momentum es una magnitud física derivada de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En sí, en mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. Pero dentro de esto el concepto que hemos aprendido, ¿qué influye en el movimiento lineal? Nos hemos hecho esta pregunta, ¿qué es lo que está influyendo en este movimiento lineal? Bueno, y es que un cuerpo puede tener una gran cantidad de movimiento o un momento lineal. Si tiene una masa muy grande o si se mueve a gran velocidad, es una magnitud vectorial, ¿sí? ¿A qué nos referimos con que es un movimiento o es una magnitud vectorial? Es decir, que pueden ser kilogramos o metros por segundo, independientemente cómo nos estén planteando el problema, ya que la masa muy grande o si se mueve a una gran velocidad, pues resulta de multiplicar un escalar, la masa que es en kilogramos por un vector, ¿verdad? O sea, la velocidad en metros por segundo. Pero dentro de esto nos debemos hacer otra pregunta: ¿cuándo se conserva el momento lineal? ¿En qué momento creen ustedes de lo que hemos aprendido hasta ahora? ¿En qué momento o cuándo se conserva el momento lineal? Bueno, y es que el momento lineal se llega a conservar en su totalidad en las colisiones. Sin embargo, pues la energía cinética
no se conserva debido a que parte de la energía cinética se transforma en energía térmica y en energía potencial elástica interna cuando los cuerpos se deforman durante la colisión. Bien, esperamos pues que esta parte de lo que es el movimiento lineal y su conservación hayan quedado bastante comprendible al respecto. Pero otra pregunta que nos debemos de hacer es ¿por qué es importante el estudio de los movimientos lineales? Es una pregunta muy interesante que para ello, pues si lo piensas bien, la velocidad no basta para caracterizar el movimiento de un cuerpo, ya que también influye su masa. Gracias al momento lineal, también conocido como cantidad de movimiento, podemos ayudarte a decidir qué carro debería parar sin lesionarte. ¿Y por qué? Parte de lo que es esta tercera unidad, recordemos, y pues como lo hemos visto en este tema, parte de esto pues también tenemos que comprender lo que son los centros de masa. Y es que el centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a sus masas. Para objetos rígidos, sencillos, con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el central, ¿verdad? Esto es parte de la definición de lo que para nosotros son los centros de masa en la física. Y pongámonos a pensar qué es el centro de masa y pues cómo lo podríamos calcular. Para ello, el centro de masa de un grupo de masas puede calcularse al tomar cada una y multiplicarla por su posición, para después sumarlas todas y dividir esta suma entre la suma de todas las masas individuales. Es decir, que podamos encontrar la masa total, ¿verdad? Y es que el centro de masas de un sistema discreto o continuo es el punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al sistema. De manera análoga, se puede decir que el sistema formado por toda la masa concentrada en el centro de masas es un sistema equivalente al original, normalmente abreviada, pues, como lo hemos conocido en algunos casos, ¿verdad? Y ahora vamos con uno de los temas que pues tiene mucha relación en lo que estamos viendo en esta unidad. ¿Qué es el impulso en la física? A ver, joven estudiante, ¿qué es para usted el impulso en el área de la física? ¿Sí? Pongámonos a pensar, impulso en física. ¿Tiene relación con lo que hemos estado viendo en el transcurso del año? Claro, tiene mucho que ver. Y es que el impulso es un término que cuantifica el efecto general de una fuerza que actúa con el tiempo. De manera convencional se le da el símbolo de J, ¿verdad? Entonces debemos comprender muy bien qué es el impulso en la física. Entonces, el impulso es el efecto producido por una fuerza que se aplica sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo. Este concepto es importante en el estudio del movimiento de cuerpos sujetos a fuerzas grandes que actúan durante intervalos de tiempo muy cortos. Por ejemplo, en las explosiones y en las colisiones. Es uno de los ejemplos que podemos ver cómo sucede este caso de lo que es el impulso. Pero, ¿qué es impulso y cantidad de movimiento? Bueno, es que la cantidad de movimiento de un cuerpo de masas en movimiento a velocidades se define como el producto entre m y b, ¿verdad? Siendo una magnitud vectorial, ya que está relacionada, y nos dice que el impulso aplicado a un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo. Bueno, y parte de lo que es esta unidad, pues tenemos que comprender lo que son las colisiones. ¿Qué es colisión? ¿Qué son las colisiones? Bueno, una colisión entre dos partículas pues, es una interacción entre dos partículas que ocurre en un espacio limitado y un intervalo de tiempo corto. Un ejemplo típico es el choque de dos bolas de billar.
Bueno, ¿y qué son las colisiones y cómo se clasifican? Las colisiones se clasifican en elásticas cuando se conserva la energía cinética total, inelásticas cuando parte de la energía cinética total se transforma en energía no recuperable, calor, deformación, sonido, etc. Perfectamente inelásticas cuando los objetos permanecen juntos después de la colisión. Pero, ¿qué es lo que sucede en una colisión? En una colisión ocurre cuando un objeto choca con otro. Cuando los objetos chocan, la energía se transfiere de un objeto a otro. La energía es la capacidad de realizar un trabajo, o en términos más simples, la energía hace que las cosas sucedan. Y bien, parte de los temas que habíamos mencionado al principio de este podcast, pues recordemos que tenemos lo que son las colisiones elásticas e inelásticas. Ya hemos visto parte fundamental y principal de estos temas anteriormente en el principio de este podcast, que esperamos pues que esto te ayude a reforzar tus varias de la práctica de la física. Y es que una colisión elástica perfecta se define como aquella en la que no hay pérdida de energía cinética en la colisión. Una colisión inelástica es aquella en la cual parte de la energía cinética se cambia en alguna otra forma de energía en la colisión. ¿Y qué es una colisión elástica? Bueno, un choque elástico es un choque en el cual no hay pérdida de energía cinética en el sistema como resultado de choque, tanto en el momento, ímpetu o cantidad de movimiento como la energía cinética. Son cantidades que se conservan en los choques elásticos. ¿Y qué es una colisión inelástica? Pues la colisión se considera inelástica cuando la energía cinética no se conserva, pero puede deberse a una pérdida o una ganancia de energía cinética. Por ejemplo, en una colisión de tipo explosión, la energía cinética aumenta. Es común que la gente trate de conservar la energía en una colisión. Bien, hoy en Estudiante, pues hemos llegado al final de este podcast, de este tercer capítulo de la tercera unidad. Esperamos pues que allá en casa, ya sea en casa, pues de camino, de viaje, donde sea que nos estés escuchando, esperamos que este tema esté reforzando tus áreas más débiles y reforzar esas áreas básicas de lo que es la práctica de la física. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como grupo número 11 del curso de práctica didáctica de la física por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala de España. Ha sido un gusto para nosotros saludarte y que puedas reforzar en estas áreas. Esperamos que estés bien. Nos vemos en un próximo capítulo.